¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a las riquezas, a la misericordia, a la paciencia y a las riquezas del Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que hemos sido llamados y escogidos, llamados a todos los discípulos y escogidos a los que hemos alcanzado un crecimiento espiritual no dado por el hombre, sino por Dios. Bienvenidos a todos los que venimos con hambre y sed de justicia, a todos los que venimos con temor y temblor delante de Él, día con día, guardando el depósito que nos va a identificar para aquel día. Los que vienen, bendito hermano y bendita hermana, con credulidad, sabiendo que va a haber un juicio y que el juicio empieza por la casa de Dios. Bienaventurados los que en estos tiempos de principios de dolores de parto están en este camino por lo que está por acontecer y aún la gran tribulación. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios, de Cristo y de usted, habiendo ya orado, habiéndole ya pedido a Dios con todo mi corazón que me permita en esta hora ser un instrumento, un portador de su bendita palabra. También le he pedido con todo mi corazón para que cada suscriptor, cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, que Dios los traiga y los humille y no se pierdan. Por los que estén predestinados para encontrar por este medio estas benditas enseñanzas o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, Estados Unidos, España, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Chile, la India, la Venezuela, Argentina, Uruguay y todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios para continuar con esta enseñanza número 17 de este bendito libro en el Antiguo Testamento de Esther, capítulo 9, versículo 19. Vuelvo a repetir, Esther 9, 19. Pueblo de Dios, bendito hermano en Cristo Jesús. Recordemos que ya estamos terminando este libro de Esther. Nos falta terminar este capítulo 9, que tiene 32 versículos, y escasamente el capítulo 10, que tiene 3 versículos. Yo le recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que soy un sirviente de Dios y que terminando este bendito libro, durante este día y quizás mañana, me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo, siempre habiendo orado, para que los que tienen hambre y sed de justicia y quieran alguna enseñanza en especial antes de que termine, porque yo creo que vamos a terminar mañana, no creo que hoy. Si Dios permite y usted tiene hambre y quiere alguna enseñanza en especial, algún libro del Antiguo Testamento que se lea o del Nuevo Testamento que no esté subido, yo soy un siervo de Dios, con mucho gusto nos ponemos a su servicio. Y en dado caso de que no, pues seguiremos con lo que Dios ha puesto en mi corazón, con el libro de Ruth. Así me pongo a los pies de Cristo, abramos nuestras Biblias para continuar con Esther, capítulo 9, versículo 19. Bendito hermano y bendita hermana, ya finalizando Esther, recordemos cómo empieza la bendita palabra, resumo. Esther empieza dándonos el conocimiento de que el rey Asuero, que era un rey de 132 provincias, hizo una fiesta con un pabellón blanco, con mármol, con columnas, y que hizo un banquete, que tenía vino real y que no se le obligase a nadie tomar del vino real. Todos fueron invitados
Ya los que han dado un seguimiento, ya Dios nos permitió la enseñanza del vino real y que la reina Basti, que era su esposa, estaba también en otro banquete que no era el del rey Asuero. Y que el rey Asuero la mandó llamar para que viniese a su banquete y para que la mostrase como su esposa. También sabiendo que la reina Basti representa, o la reina hoy de Cristo Jesús, representa a su iglesia. Pero la reina Basti no quiso ir porque tenía su propio banquete sin vino real, que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, lo que eso significa. El rey se molestó mucho, hizo consejo y pidió a su Sanedrín, pidió a sus sabios que qué se tenía que hacer en este caso, y en este caso dijeron: deséchala y búscate otra entre todo el pueblo, que traigan a las jóvenes más hermosas para que sean preparadas, y la que te agrade, cásate con ella. Y le agradó al rey, ya todo con sabiduría. Yo le estoy haciendo un resumen. Y había una mujer llamada Esther, creada por un judío, Mardoqueo, que fue traída también, y que esta mujer que fue educada por Mardoqueo, que Mardoqueo representa también una iglesia santa, representa el pastor, representa el apóstol, perdón, representa el que llega a la vida, el que adopta, porque la adoptó a Esther desde pequeña porque quedó huérfana, ya vimos todo eso, y que fue educada por Mardoqueo. Bueno, esta mujer, cuando fue llamada por su hermosura, por su figura, se fue a terminarse de preparar con un eunuco, ¿verdad? Para ataviarse, que ya vimos todas esas enseñanzas, lo que significan, y ella ya halló gracia delante del eunuco, que también lo vimos, ¿verdad? Y en todo ese proceso, cuando se presentaban las vírgenes para el rey y las llamaba, la que era o se le extendía el cetro, era la que con la que el rey se iba a casar, que ya vimos todas esas enseñanzas. Y había un hombre también llamado Amán, representando a Satanás, Amán, que todo el pueblo, cuando lo veía, doblaba rodillas, menos Mardoqueo, menos el judío, que estaba siempre a la puerta del rey. Y este se enojaba y le causaba ira cuando veía todo el pueblo que se arrodillaba ante él, menos Amán. Digo menos a Mardoqueo, que ya también vimos la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, de lo que conlleva esto. También sabemos que Amán, al ver esto, se encendió de ira, fue a su casa con sus cortesanos, con su esposa, y le dijeron que hiciera un decreto, ¿verdad?, que le planteara al rey matar a todos los judíos, porque no guardaban su ley y no daban un fruto, y no era beneficioso para el rey que les permitiera la vida. Fue el rey y se lo planteó: Señor, hay un pueblo que no tiene tu ley, pero no se sujeta, ni es beneficioso para usted. Y el rey tomó su anillo, se lo dio a Amán para sellar el decreto, que ya también vimos la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Y se mandó que se hicieran cartas, que se pusiera diligencia para llegar a todo el pueblo este decreto. Y cuando los judíos y Mardoqueo se dieron cuenta del decreto, pues se angustiaron. Y Mardoqueo se puso en ayuno, se puso en silicio, y la reina Esther mandó mensajeros que por qué estaba así. Él le mandó decir que había un decreto y que fuera el rey para abrogar por el pueblo judío. Ella le dijo que no podía presentarse al rey si no era llamada, pero que podía ir, y si encontraba gracia no moría, pero si no encontraba gracia moría sin ser llamada. Y Mardoqueo le dijo: de todas maneras vas a morir, porque está el decreto, eres judía tú. Entonces ve. Y
Esther se atavió y fue con el rey y agradó, encontró gracia y le extendió el rey el báculo de oro, el cetro de oro, perdón, se lo extendió y le pidió: reina Esther, si tú me pidieses hasta la mitad del reino, yo te lo daré. ¿Cuál es tu petición? Y el rey se enamoró de ella. Ya vimos también toda la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, espiritual que esto conlleva. Bueno, ella pidió hacer un banquete, que fuera invitado a Amán. En el primer banquete no le dijo. En el segundo banquete, que ya vimos, le declaró lo que este hombre había tramado, y la horca que había preparado Amán para Mardoqueo, esa misma horca que estaba en el patio del rey Asuero, porque iba a hacer la petición Amán a Asuero, sin saber que éste le iba a declarar eso. Pues esa misma horca fue preparada para él, pero no sin antes Amán montar a Mardoqueo en un caballo, que el rey lo vistió con ropas reales, porque en el libro de las crónicas se halló de que Mardoqueo le había salvado la vida al rey con 2 eunucos que estaban a la puerta, que estaban discutiendo de cómo acechar y cómo matarle. Y bueno, Amán fue colgado en la horca, fue muerto, y la reina Esther le decía: rey, ya está muerto, pero todavía tengo una aflicción. Está el decreto de mi pueblo, que va a ser muerto. Revoca lo que escribiste, lo que está sellado. Y el rey dijo: reina, no puedo revocar lo que sellé, no puedo, pero lo que sí puedo hacer es que se dé un decreto de que los judíos se pueden defender por sus vidas a todo aquel que quiera destruirlos, y se puedan defender, que ya vimos todas esas enseñanzas, bendito hermano. Ahora, los judíos eran más poderosos, claro, ya vimos las enseñanzas proféticamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, mataron a sus adversarios, no hubo ningún judío muerto, y cuando vieron que el rey les había delegado poder, les había delegado defenderse por su vida, y les había dado libertad matando a Amán y saliendo del agobio, hicieron fiesta, que es donde vamos. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente, como una sombra de lo que iba a venir, nosotros estamos en una fiesta. Así como en el Antiguo Testamento, como una sombra, habían fiestas, y sabemos que en una fiesta, yo antes de ser cristiano, cuando me decían vamos a una fiesta, sabía que iba a haber banquete, que iba a haber bebida, que iba a haber baile, que iba a haber alegría, que iba a haber una convivencia. Siempre que nos hablaban de una fiesta, en nuestra mente estaba inmediatamente el baile, la comida, la bebida y la alegría. Así también, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente, cuando nosotros bíblicamente estuvimos bajo un imperio por siglos y por siglos, y Dios en su paciencia preparó toda una mesa para que viniera nuestro Señor Jesucristo a regresarnos la libertad de la esclavitud en que estábamos, y que nos dio el poder, y que venció Cristo Jesús a Satanás en la cruz y nos sacó del agobio. Pues nosotros estamos en una fiesta a los que nos ha sacado de la cautividad, a los que nos ha sacado de la esclavitud, de la muerte, de las tinieblas, de la obra infructuosa que causa amargura, y nos libertó para ser libres en la cruz, para estar totalmente separados del mundo. Entonces Cristo Jesús nos regresa, y Dios nos regresa nuestra libertad para lo que fuimos hechos, nos regresa inmerecidamente la obra para la cual fuimos hechos, que nos da gozo, que nos da luz. Y
una persona libre, una persona que recuperó todas estas riquezas, entonces en automático canta de júbilo, en automático hace fiesta, en automático hay una comunión con los que verdaderamente somos libres en la cruz, libres en el monte, libres totalmente apartados del mundo. Y es lo que estamos viendo. Así, bendito hermano y bendita hermana, seguimos viendo esta alegría, esta fiesta. Dice en el 19, por tanto, los judíos, aldeanos que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría, de banquete, un día de regocijo, y para enviar provisiones cada uno a su vecino. Primero, meditemos en esto, la enseñanza. Los que habitaban en las villas sin muro. Villas eran casas grandes. Y hoy nosotros habitamos en esta casa de barro. En este Nuevo Testamento, nuestras casas son nuestros cuerpos que Dios nos ha permitido, y el que habita dentro de nosotros es nuestro espíritu, Dios y Cristo Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, los muros representaban protección, protección ante los enemigos. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén tenía 4 muros altos con pórticos. La ciudad estaba en el monte y estaba muy asegurada, parecía un castillo. Habían vigilantes en torres que cuando veían venir al enemigo tocaban trompeta, cerraban puertas y era impenetrable. Los muros representaban seguridad como una sombra de lo que iba a venir ante el enemigo. Ahora, en este nuevo pacto, con fe, ya no habitamos en una ciudad física, ni tenemos muros físicamente, sino hoy nuestro muro es la santidad, es la justicia, porque la santidad y la justicia como pueblo de Dios tienen un fruto que es guardar el depósito que se nos dio, que es la presencia de Dios dentro de nuestras vidas. Y hoy mi muro, hoy mi protección es, vuelvo a repetir, grábeselo, no se lo olvide, es justicia. ¿Qué es la justicia? Conocer los mandamientos de Dios y practicarlos todos los días, sin transgredir ninguno de ellos. Esa es la justicia. Y mientras yo sea justo, Dios es mi amigo. Mientras yo no contrite el Espíritu Santo, mientras yo no apague su fuego, entonces tengo el muro, porque el diablo, al único que le tiene pavor, al único que le tiene miedo, es a Dios y a Cristo Jesús. A nadie más, a nadie más. Ahora, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si yo tengo a Dios, Satanás está de lejitos temblando, como león rugiente, buscando de lejos, a ver si me devora con sus trampas, con su astucia, a ver si caigo. Pero si yo soy inteligente y tengo la cabeza de Cristo y tengo el temor y tengo el conocimiento y le digo no a las concupiscencias de mi carne y golpeo mi cuerpo todos los días, entonces ya no necesito los muros del primer pacto, porque ahora por fe estoy más que protegido. Entonces, está hablando aquí siempre del segundo pacto. Fíjese bien. De los judíos aldeanos que habitaban en villas, ya le dije lo que es habitar en villas. Sin muro, ya le dije lo que es sin muro el día de hoy. Hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría. Ahora, había un mes que se llevó, que se les dio el decreto. Un mes y un día cuando les llegó a los judíos que podían defenderse de su vida. De igual manera, ese mes y ese día es recordar el día que Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable, y todos los días hacer fiesta. Dice, fíjense bien, a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete.
Ahora, desde el momento en que fui llamado, desde el momento en que Cristo Jesús vino a resucitarme, desde ese día tengo alegría y tengo banquete. Alegría porque me sacó del mundo, porque vino a romper las cadenas del pecado, de la esclavitud. Vino a romper esas cadenas, me dio libertad y me trajo al desierto donde hay maná, donde todos los días tengo palabra, un banquete, su alimento. Tengo vino, que es la sangre de Cristo, que es el pacto de consagrar mi vida, en el cual no hay disolución, en el cual me trae alegría, porque el tomar de la copa del vino real me saca del mundo. Y en el mundo hay amargura, en este camino hay gozo y alegría. Dice banquete, y fíjese bien, un día de regocijo. Claro, el día que me llamó, el día que me sacó, el día que me armó, el día que me dio mi armadura. Y para enviar porciones cada uno a su vecino. Ahora, cada uno, bendito hermano y bendita hermana, cada uno de lo que tenía, de la alegría y el regocijo, daba porciones a su vecino. Ya también representando la bendita palabra que nosotros damos por gracia lo que recibimos por gracia, que nosotros damos, somos trigo, somos prado del Señor, apacentamos a los rebaños y también todo lo que nos envía Dios lo ponemos en provecho común, con alegría, con los hermanos, con los que necesitan, con los pobres y ponemos todo en común. Y todo esto que estamos viendo, recuerde que la bendita Biblia es profética. Todo esto que estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, es profético. Dice en el 20, y escribió Mardoqueo, que era engrandecido, ¿verdad? Que ya vimos ayer también que todos los que le veían tenían temor, no tanto a él, ya vimos y escudriñamos y Dios nos dio entendimiento de lo que significa eso. Si usted, bendito hermano y bendita hermana, va encontrando por primera vez esta enseñanza, yo le recomiendo que se vaya desde el primer capítulo y al principio de la enseñanza de este bendito libro para que usted sepa de lo que estamos hablando. Entonces dice en el 20, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey, Asuero, cercanos y distantes. ¿Qué le dije que representaba Mardoqueo proféticamente? A los primeros apóstoles. ¿Sabe usted en el Nuevo Testamento a quién utilizó Dios para escribir el Nuevo Testamento? Desde Mateo hasta Apocalipsis. Pues ahí está el principal, que es el que tiene más escritos, que es Pablo. Ahí está Juan, ahí está Pedro, ahí está Judas, está Santiago, los medios hermanos del Señor. Ahí está Lucas. Entonces, vemos, bendito hermano y bendita hermana, que todos estos fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejar el nuevo pacto. Por eso dice que Mardoqueo, que representa a los apóstoles, a la primera iglesia, escribió Mardoqueo todas estas cosas, todas estas cartas, puso diligencia para llevarlas en su lengua, para llevarlas cada una en su escritura, como ya lo vimos, y envió cartas. Ahí están las epístolas, ahí están las cartas del Nuevo Testamento a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero. Y la palabra no es para el que no es judío, como dice la bendita palabra en Apocalipsis. Escribe al ángel que está en Éfeso. Escribe al ángel que está en Esmirna. Escribe al ángel que está en Tiatira, etc. Pérgamo. Filadelfia. Escribe al ángel de la Odisea que están ahí. Ahora, son cartas, son epístolas, tesalonicenses, efesios, colosenses, Pedro, Juan, etc. Escribe todo el Nuevo Testamento y envió cartas a todos los judíos. Y vuelvo a repetir, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no se le olvide que bíblicamente judío es el que lo es en el corazón, el que está circuncidado en el corazón. Y la circuncisión es que mi carne
delante de Dios y delante de la iglesia está crucificada al mundo y que mi sangre y mi vida es para una consagración a Dios y a Cristo Jesús. Entonces, para ellos son las cartas, para el pueblo de Dios. Ahora, hay muchos que se jactan de ser pueblo de Dios, pero son sinagoga de Satanás. Tienen Biblias, pero tienen sellos puestos por Dios para que no entiendan la palabra. Porque esta palabra se entiende cuando Dios nos quita el velo y con su bendita presencia. Bueno, envió a los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, tanto los que estaban en Susa, capital del reino, y los que estaban también lejos, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, el 15 del mismo cada año. Ahora, una celebración. Mire, bendito hermano y bendita hermana. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, de igual manera habían 3 fiestas que ordenaba Dios y mandaba a Dios celebrarlas. La principal de todas las fiestas era la Pascua. La Pascua era la fiesta del día que Dios rescató de la esclavitud de Faraón y de Egipto a su pueblo después de 430 años de esclavitud. Y les ordenó que cada año hicieran la fiesta pascual y que tenía que durar 7 días esa fiesta. Y en esa fiesta que se hacía, sacrificaban un cordero pascual, recordando siempre que por una víctima, por la sangre que estuvo en el dintel de las casas, la muerte no les tocó. Hoy, proféticamente, la fiesta es saber que el sacrificio de Cristo Jesús que se ofrendó voluntariamente nos vino a sacar de la muerte y nos vino a sacar de la esclavitud. También tenían que comer pan sin levadura y con hierbas amargas en la fiesta. ¿Qué conllevaba esto? El pan sin levadura, hoy en el Nuevo Testamento, es que todos los que venimos a comer del pan de Cristo que bajó del cielo, ni le añadimos nada de su conocimiento a la Biblia, ni le quitamos nada, no metemos ningún razonamiento, sino únicamente lo de la Biblia. Porque todo lo que se meta, el yo creo, el yo pienso, es levadura. Y los panes amargos representaban que hoy, o representan hoy, que a mí me ha ayudado mucho el recordar mi vida antigua, mi amargura, quién era yo sin Dios, quién era allá, y lo que padecí y sufrí. Que no se me olvide la amargura que recibí con Satanás y en el mundo, y que hoy tengo miel, que hoy tengo dulce, que hoy vino Cristo Jesús con sal a ponerle sabor a mi vida. Y al recordar todo eso, pues se hace una fiesta. Ahora, la otra fiesta de la que también habla la bendita palabra era que cuando el pueblo de Dios sembraba y cosechaba, cuando terminaba esa obra, hacían fiesta. Y porque ya habían trabajado, ya habían sembrado, ya también representando en el Nuevo Testamento los pies de los que llevan las buenas nuevas. El sembrador salió a sembrar la semilla, que es el Evangelio, que es trabajar en la obra de Dios para llevar el Evangelio. Y cuando alguien acepta a Cristo, que recibe la semilla y la semilla muere, ahora esperamos con paciencia la lluvia de Dios y el crecimiento que Dios les dé. Nosotros regamos y nosotros cuidamos. Ahora, en la otra fiesta, la tercera fiesta, era cuando ya lo que habían sembrado, a los 3 meses levantaban la cosecha, que hubo lluvia, que el trigo y el grano
y la cebada y todo lo que se sembraba lo recogían y llenaban sus graneros. Era otro motivo de fiesta por la comida. También de igual manera, hoy la semilla que nosotros llevamos y sembramos, la cuidamos y la regamos. Cuando vemos a través de 2 o 3 años que ese hermano o esa hermana llegó a la estatura del varón perfecto, llegó a morir al mundo, tomó su cruz y está crucificado, damos gracias porque es un fruto que Dios nos permitió trabajar en su obra para dar un fruto, y es una alegría y es un gozo a los que tenemos a Dios claro. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, esta fiesta que se les estaba ordenando aquí en los escritos es que nunca se nos debe de olvidar las riquezas que Cristo Jesús nos trajo, que venció a Satanás, que somos libres y que hoy estamos sin muros, que estamos protegidos y que tenemos la capacidad de matar a los que están en contra, como ya lo vimos, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la celebración, la alabanza, ¿por qué es un mandamiento? ¿Por qué no los ordena Dios el día de hoy? Mira, hermano y hermana, a mí muchos me han dicho, hermano, hábleme de la alabanza, hábleme de esto. Simplemente le digo, mira hijo, ¿quieres alabar a Dios verdaderamente? ¿Quieres tener discernimiento de cuáles son las verdaderas alabanzas que están inspiradas por el Espíritu Santo? Sí, hermano, no peque, hermano, porque el Espíritu Santo y Cristo Jesús nos sacan del mundo y usted en automático va a cantar. Usted en automático va a dar gracias. Usted en automático va a ser deudor a Dios y no a la carne, en automático. Cuando usted sepa y se le dé la cabeza de Cristo y sepa la verdad. Guarde lo que tiene, porque el Espíritu Santo es el que nos da todo este fruto. Es el que nos da entendimiento. Es el que nos hace libres. Es el que nos hace no regresar para atrás. Y así yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, imagínese a un preso que estuvo 8, 9 o 10 años preso en una cárcel y que salga y me diga, ¿cómo debo de cantar y cómo debo de alegrarme? En automático, cuando se le da la libertad, y más si era un preso que tenía cadena perpetua o que estaba sentenciado a 250 años y ganó la libertad, en automático canta, en automático se pone alegre, en automático por su libertad. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Como hay muchos el día de hoy que se autodicen cristianos y que están presos porque siguen en la carne, por necios, por incrédulos, porque no tomaron su cruz, no tienen ese fruto, no tienen la alegría. Cantarán en las congregaciones, saltarán, llorarán. Así también yo en el mundo, cuando ponía música ranchera o cuando ponía música baladas románticas, también lloraba, también saltaba según la canción, también saltaba y gritaba ¡ja, ja, ja! Y también bailaba y no tenía el Espíritu Santo, estaba yo en carne. Entonces, eso no es. La verdadera libertad, ya le dije, la verdadera alegría viene en automático. Así como muchos me dicen también, hermano, ¿me enseña a orar? Sí, con mucho gusto, hijo, no peques. Porque Dios no escucha a los pecadores ni a los que están en carne. En automático, hijo, si tú no pecas, el Espíritu Santo te va a inclinar y Él va a gemir y te va a ayudar a pedir, porque Él sabe lo que te conviene pedir. Y así, bendito hermano y bendita hermana, la riqueza que nosotros tenemos para este camino es el Espíritu Santo. Entonces, ordenarse. ¿Y esta orden entonces qué es? ¿Cómo puedo celebrarla hoy? ¿Por qué? Bueno, la orden es que no peque, hermano. Y si yo no peco, entonces puedo hacer esto. Que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el día 5 del mismo cada año. Cada año. Recordando, ¿verdad? Así como la Pascua. Cada año tenían que estar recordando
Y así también, bendito hermano y bendita hermana, dice la bendita palabra en Corintios, que no vayamos a ser como el primer pueblo, que cuando Dios lo sacó por medio de Moisés, pronto se les olvidó de dónde lo sacó. Pronto se les olvidó. Entonces, nosotros cuando hacemos fiesta, nunca se nos debe de olvidar la vida que teníamos antes y lo que hoy somos. Entonces dice que en el versículo 22, dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, de luto en día bueno, que hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Ahora, bien, ¿qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar como días en que los cristianos, la casa de Dios, los judíos, tuvimos paz de nuestros enemigos. Ahora, Cristo Jesús cuando bajó, dijo, yo soy la paz. Yo vine, el ladrón no vino sino para hurtar, robar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Ahora, ¿cuál es la paz? Cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos, Dios se separó de nosotros. Y estábamos muertos, con Dios alejados. Así estuvimos bajo el imperio de Satanás durante siglos. Hasta que Dios en su grandeza y en su misericordia hizo una preparación de amor por medio de profetas, por medio de una ley, por medio del Antiguo Testamento, para dejar la mesa puesta y que en su momento sabio viniera nuestro Señor Jesucristo a regresarnos o a reconciliarnos mediante su sangre, mediante su vida con Dios, porque Dios era enemigo de nosotros, a reconciliarnos y a regresarnos lo que Adán y Eva perdieron y a ponernos en paz. Por eso Cristo Jesús dijo, yo soy la paz les dejo, no la doy como la da el mundo. ¿Y cuál es la paz? Su cruz, el bautizo, el sacarnos de Satanás y regresarnos nuevamente la bendición para lo cual fuimos creados, que es una obra de amor y servirle a Dios y a Cristo Jesús. Entonces, esa es la bendita paz que nosotros tenemos, fíjate bien, como en días en que los judíos tuvieron paz, que no se nos olvide de sus enemigos. ¿Por qué? Porque, fíjese bien, a nosotros se nos dio libre albedrío. El Evangelio, cuando vino a mi vida, me dijo, Lalo Garibay, le dije, sí señor, ¿quieres estar con Satanás? ¿Quieres seguir en esclavitud? ¿Quieres seguir muerto? ¿Quieres seguir con esa vida sin propósito? ¿Con esa vida infructuosa? ¿O quieres que te reconcilie con mi Padre? Y si tú escoges venirte conmigo, entonces yo voy a matar a Satanás, lo voy a colgar en una horca y te voy a proteger y te voy a armar para que no vuelva a tener poder sobre ti el mal. Pues claro que yo acepté y yo hoy doy testimonio, tengo el privilegio de dar la bendita palabra, que tengo 18 años donde mis enemigos han venido, donde Satanás está como león rugiente y no ha podido tocar mi vida. Y tengo paz. Por eso, junto con los hermanos que tenemos esta bendición, nos juntamos unánimes al banquete todos los días, al gozo y a la alegría, a los que tenemos este fruto. Dice, y como el mes, dice en el 20, y en el 22, perdón, y como el mes en que de tristeza se les cambió en alegría. De tristeza en alegría.
cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, por tanto a ti danzaré, gloria mía, oh Adonai, etcétera, etcétera. Y aquí está lo que le decía, bendito hermano, es un fruto, porque en el momento que me sacó de la cárcel, en el momento que me sacó del imperio del diablo que me odia y que ha traído amargura y cargas a los seres humanos, cuando me sacó de esa obra, cuando me sacó del agobio y me regresó para lo que fui hecho, para lo que fui creado, me vino alegría. Yo le ponía ayer o antier un ejemplo, ¿no? Yo nací en una pecera como pez. En una pecera bonita, aparentemente, con caracoles, con corales, con el agua limpiecita, ¿verdad? Pero en una pecera. Y ahí nací para que la gente que estaba del otro lado se divirtiera viendo. Ahora bien, no conocía nada. No conocía mi hábitat. Nací en la pecera. Como dice la bendita palabra, que nosotros nacimos de carne, nacimos con pecado. Pero cuando Cristo vino a mi vida y me sacó de la pecera y me puso en el mar, entré. Claro que no se va a comparar una pecera con el océano, con el mar. Y me quedé impactado. Y entonces, al recordar la pecera, pues dije, qué triste es ahí. Y al ver la maravilla y la esplendidez de mi hábitat, dije, wow, me pongo alegre, soy un pesqueto que voy a saltar. De igual manera, cuando Cristo Jesús me sacó del mundo, cuando yo estaba ignorando totalmente este camino, cuando vino y me sacó del mundo y me permitió todas sus riquezas, caray, ha cambiado mi lamento en baile, ¿sí? Y me quitó la tristeza. Y dice, y de luto en día bueno. ¿Sí? ¿Por qué luto? Porque allí hay una muerte. También con Cristo hay una muerte, pero allí hay una muerte, una pestilencia, una separación de Dios. Estaba muerto. Como dice la bendita palabra, ¿recuerda qué le dijo Cristo Jesús a uno de sus discípulos que lo quería seguir? Voy y entierro a mi padre y luego regreso contigo. Y le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Entonces, esa tristeza, ese luto, lo vino a cambiar en día bueno, porque nos dio vida, nos resucitó, y en día bueno, porque nos regresó el Edén, nos regresó esta bendita obra. Dice, y en el 22, que lo hiciesen días de banquete y de gozo. Ahora, ahí está lo que muchos no hacen, bendito hermano y bendita hermana. La mayoría. Porque el ir cada domingo a una iglesia o ir 3 veces a la semana. No. Aquí está diciendo que esta libertad, que esta bendita riqueza sea días de banquete. Y días de banquete es lo que aquí se hace todos los días por este medio y no nada más por este medio, sino por otro. Ahora yo le digo, lo reto a algo, bendito hermano y bendita hermana. Quiero que usted me diga si en YouTube usted puede encontrar enseñanzas de 1 hora diaria, todos los días, todo por una misma persona, no por una iglesia. No enseñanzas de 20 minutos, de 15 para sacar dinero, para tener visitas y para tener mantas arriba, no, y engañar a la gente, no, enseñanzas con la Biblia. Y enseñanzas todos los días, día con día, semana con semana, mes con mes, año con año. Porque yo aquí, Dios me ha permitido tener ya 3 años y medio, todos los días subiendo enseñanzas. Entonces, y no nada más aquí, yo le doy testimonio que los 17 años que Dios me ha permitido el privilegio de ser un siervo suyo, todos los días hay banquete, porque este banquete nos trae gozo. Así como cuando usted sale a un restaurante o come con su familia y come una comida que le gusta y se sienta a la mesa todos los días, como en el desayuno, como en la comida, cuando uno termina, ¿qué dice?
¡Ay, qué rico! Quedé satisfecho, gloria a Dios. Así de igual manera, la palabra de Dios es un alimento espiritual que cuando nosotros tenemos el privilegio de venir a la mesa todos los días por medio de una iglesia verdadera, nos trae gozo. ¿Por qué me trae gozo? Porque la bendita palabra y este banquete me va dando la enseñanza de lo que me agobia y de lo que me da alegría. Y si yo creo y tengo la plena certeza y creo en los mandamientos de Dios que me va a dar a cambio gozo, lo hago y compruebo y puedo dar testimonio que su palabra es veraz. Y aparte fíjese bien lo que también hacían, que es un fruto. Y para enviar porciones, cada uno a su vecino. Otra vez, lo mismo, lo vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las porciones que enviaban a sus vecinos? Que lo que recibí por gracia, que si yo tengo mi canasta llena de peces y de pan, vaya con mi prójimo, que es mi vecino, vaya a amar. Porque no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y poner la vida es que la riqueza que yo tengo, si soy de mayor estatura, vaya y le dé porción. Mire, yo por ejemplo, le doy testimonio de esto. Hay un hermano que gracias a Dios ya tiene un tiempo que por este medio, Dios me lo permitió dar enseñanza todos los días por medio del teléfono, porque él está en un estado aquí en el país de México que se llama Yucatán. Y Yucatán pues está más o menos, no estoy seguro, como unos 600 kilómetros o 700 kilómetros de aquí. Estamos muy lejos. Entonces, Dios nos permite, ¿verdad? Y así como los tesalonicenses, cuando recibieron de Pablo el Evangelio y ellos ya estaban llevando a sus vecinos el pan, el conocimiento, de igual manera, este varón que está en Yucatán está hablándole a los que están en falsas congregaciones y los está no metiéndose a esas, no criticándolos, sino invitándoles. Y también tratando de repartir lo que él tiene y dar una porción a sus vecinos. Dice, y también el mandamiento es que se den dádivas a los pobres. Dádivas, regalos a los pobres. Mire, Cristo Jesús no vino por ricos, sino por pobres. Pero ¿qué representación tiene esto? El pobre, bíblicamente, es el que viene en San Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, yo bendito hermano y bendita hermana, si tengo la canasta llena y viene alguien a decir, hermano, yo no tengo sabiduría, yo no tengo el gozo que usted tiene, yo no tengo la alegría, no tengo el crecimiento, no tengo la luz. Ayúdeme. Yo le voy a decir, claro, pero para que yo te dé debes de venir todos los días. Sí, hermano, yo soy pobre, no tengo nada. Y dádiva es regalo. Dádivas son regalos. Primeramente, lo espiritual. Y también lo físico. Y lo físico o lo material, le saco versículos bíblicos. ¿Alguna ocasión? Cristo Jesús estaba sentado y María, una de sus seguidoras, estaba a sus pies hincada llorando, derramando un alabastro y enjugando con sus cabellos sus pies. Cuando uno de sus discípulos le dijo, ¿por qué permites, Señor, que se te derrame ese alabastro? Porque lo que estaba derramando María era en aquel entonces un aromático muy costoso, muy caro, como hoy las fragancias más exóticas y más caras que hay vienen de Francia. Un perfume francés
le puede costar $300, $400 o más. Y son fragancias muy buenas. $500 le puede costar o más. Un Cartier, fragancias muy caras. Ahora, así este alabastro era muy caro y le dijo: Señor, ¿por qué permites que se te derrame esto? Hay muchos pobres aquí, Señor. Bien, se hubiera podido guardar, venderlo y repartirlo a los pobres. Y Jesús le dijo: deja que ella haga así, porque ustedes van a tener a los pobres por siempre. Y algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que yo quiero declararle para quitar el engaño de Satanás, el velo de Satanás a muchas iglesias, ¿no?, que están engañadas. Sobre todo a los discípulos. Que en las iglesias hoy dice que Dios es un Dios que no tiene gente pobre, que si tú eres hijo de Dios, debes de tener trabajo, debes de tener casa, debes de tener coche, debes de tener riquezas. Y no es cierto, hermano. Mire, Dios, ¿por qué permite pobres a veces dentro de una congregación? Porque Jesús dijo: a los pobres ustedes los van a tener siempre. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, en el conjunto que Dios ha llamado que es su pueblo, a algunos les da la capacidad de añadirles más, a otros menos, para que nosotros pongamos los que tenemos más y tengamos la oportunidad de que Dios nos pruebe en lo que es la avaricia, la codicia, y nos llegue. Y no pongamos la confianza en el dinero, ni estemos ahorrando, ni digamos esto lo guardo para mañana, y que Él vea que si dentro de la congregación Dios me manda a un hermano o a una hermana pobre, que yo le comparta, dádiva y regalo, le comparta, sabiendo que las cosas son de Dios y que no haya necesidad en la congregación. Ahora, si nosotros y todos lleváramos a cabo este bendito fruto de amor, como en el libro de los Hechos, no habría necesidad, no tendríamos pobres. Porque en el libro de los Hechos dice la palabra que todos los que se iban añadiendo y tenían propiedades o tenían bienes, todos los vendían y llegaban a los pies de los apóstoles a poner esas riquezas, y esas riquezas eran repartidas a los pobres, y dice la palabra que había igualdad. Entonces, ahí está el amor, pero ¿sabe qué? La gloria es para Dios. Nadie puede tener ese fruto, hermano, ni yo. Yo no, si no tengo a Dios adentro. Porque no es por obras, sino por gracia. Bueno, entonces, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué? Porque tengo libertad, porque Cristo Jesús me rescató, porque yo a un hermano le doy con gusto, si Dios me añade, le doy con gusto, porque no se compara lo que Dios me manda, el dar, tanto mi vida, el banquete, como si tengo, no se compara con lo que Dios me dio. No se compara con la libertad, no se compara. Y también las cosas son de Dios, hermano, todo lo que nos añade. Dice: y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Ahora, los judíos aceptaron, dijeron amén, gloria a Dios. Y este es un pacto. Recuerden, Mardoqueo representan a los apóstoles, porque todo esto que estamos viendo se lo estoy concordando en el Nuevo Testamento. Hay muchos que no aceptan, hay muchos que no quieren, bueno, pero los que aceptaron hacer, según habían comenzado ya a hacer esta fiesta, lo que les escribió Mardoqueo. Dice en el 24: porque Amán, hijo de Jamadata, agüengüeo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabarlos a ellos. Y ya vimos este pasaje antes de que fuera ahorcado, que Amán, en su casa, cuando este Mardoqueo lo llenaba de ira, y tanto su esposa como sus sátrapas, capitanes, y en su casa los 10 sabios que había, le dieron esta idea y echó suerte con el rey Asuero
en el día de Pur, que se echaba suerte y que entonces el rey le dijo, ¿cuál es tu petición en el día de Pur? Y dijo, hay un pueblo, que ya eso ya lo tocamos. Entonces, sabemos que vino el decreto, sabemos que luego vino el decreto del rey Asuero para defender sus vidas, y por eso, bendito hermano y bendita hermana, la fiesta. Dice en el versículo 25, mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel que trazó contra los judíos recayera o recayere sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca, a su casa, a sus 10 hijos. ¿Se acuerda? Que ya vimos quiénes son sus hijos y ya vimos también lo que esto profetiza el día de hoy, porque de igual manera Satanás y todos sus hijos que son los falsos apóstoles el día de hoy, los falsos pastores, que son cueva de ladrones, que son hijos del diablo, están por decreto de Cristo Jesús vencidos cuando quisieron venir por mi vida, fueron destruidos con la sabiduría de Dios y jamás me han vuelto a molestar. Están separados, nunca me han vuelto a decir. Entonces, claro que recordemos que la iglesia, Ester, Mardoqueo, a petición, en el Nuevo Testamento, tenemos esta riqueza delegada por Dios y por Cristo Jesús. Y Satanás y toda su iglesia están bajo mis pies. Pero no por mi obra, sino por la misericordia de Dios y de Cristo Jesús. Por eso es la fiesta. Dice, por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Por esto llamaron estos días Purim, que el Purim hoy proféticamente es cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas y nos llegó la libertad, no por suerte, sino por voluntad de Dios. Por el nombre de Pur, que era suerte. Y así, bendito hermano, en el mundo, cuando alguien se saca la lotería, cuando alguien se saca algún premio y dice, ¡uy, qué suertudo eres! ¿Cuánta suerte tienes? Bueno, pues como una sombra de lo que iba a venir. El día que llegó el Evangelio, tuve esta bendita bendición. Fíjese bien, y por lo que ellos vieron sobre esto. Ahora, muy importante, lo que ellos vieron sobre esto. Hermano, el ciego nada ve. Los que podemos ver somos los que no pecamos. Somos los que tenemos, porque hay un precio para tener el ojo del entendimiento, el ojo espiritual, para poder ver no las señales del cielo, no para ser cortos de vista, sino para poder ver la profundidad, la altitud, la anchura de las riquezas que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús. Entonces, y lo que pudieron ver, ellos vieron sobre esto, y fíjense, y lo que llevó a su conocimiento, porque todos los que podemos ver el camino, pues claro que caminamos el camino, vamos por el camino a los que podemos ver. Y todos los que caminamos el camino de Cristo Jesús, cada paso que vamos dando detrás de Él por poderlo ver, se nos va dando conocimiento, se nos va dando discernimiento, se nos va dando tamaño espiritual. Porque el llegar a la plenitud del conocimiento de Dios es llegar a una madurez de poder discernir entre el bien y el mal. Y poder tener el privilegio de poder transmitir este bendito conocimiento a los humildes de corazón. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 17. Así que por lo pronto, yo les mando un abrazo
y el beso del ósculo santo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nos faltan pocos versículos, quizás mañana lo terminemos, así que hasta mañana si Dios quiere y gracias.